Saludos cordiales a todos, mis estimados amigos, y para aquellos que aún no me conocen, fundamentalmente quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge, les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. También les pido que se suscriban al canal para que el mismo pueda crecer, ya que sin su ayuda esto no será posible y se los agradezco mucho. En esta oportunidad, amigos estimados, nos alejamos un poquito de aquellos temas sobre los cuales ha estado concentrada la atención mundial últimamente en las semanas pasadas, no solo de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino la reciente guerra en el Irán contra el Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Y vamos a hablar en este paréntesis que estamos haciendo sobre importantes novedades electorales que tenemos ahora en algunas partes del mundo, en dos continentes diversos. Tenemos, por ejemplo, en Europa, elecciones en Hungría y que son bastante importantes para el futuro europeo por las decisiones que se toman en bloque, ya que este país ha puesto el veto a diversos intentos europeos por ciertas cosas que ellos quieren hacer. Entonces las elecciones de Hungría son bastante importantes. Y también tenemos contemporáneamente el mismo medésimo día, domingo, elecciones en el Perú, en América, allá al otro lado del océano. Así que hoy día, amigos, tenemos estos dos puntos importantes, elecciones en Hungría y elecciones en el Perú. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice la prensa y oigamos este breve video de France 24 que nos cuenta esto. Cerraron las urnas en Hungría con un récord de participación. 2 horas antes del fin de la jornada electoral, el 74% del censo había acudido a votar en unas elecciones que pueden acabar con 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Tenemos reporte desde Budapest. Este domingo también los peruanos acuden a las urnas. 35 aspirantes concurren en la primera vuelta presidencial en la misma jornada en que se eligen los representantes al Congreso, que pasa a ser bicameral. En el Perú están ya en el conteo de votos. Yo he tratado de sacar el video lo más tarde posible en la esperanza de ver si es que alcanzo el día de hoy a tener ya los resultados finales y saber cuál es el candidato ganador en el Perú. Si no lo consigo el día de hoy, pues tendremos novedades ya mañana, pero en tanto estamos en espera. Puede ser que hasta que termine de elaborar este video tenga las noticias definitivas. Bueno, estaremos a ver, pero mientras tanto comencemos con Hungría, de lo cual ya tenemos todas las novedades y todos los resultados finales. Por lo tanto, aquí ustedes pueden observar en el mapa Hungría, cuál es, dónde está ubicado, y sigamos con la misma fuente de noticias de France 24, este canal francés en español, y veamos cómo nos lo cuenta. Vamos ahora hasta Hungría, donde ya cerraron las urnas de esta jornada electoral decisiva que podría acabar con 16 años de gobierno del primer ministro ultraconservador Viktor Orbán, que se enfrentó a su ex aliado Peter Magyar con una ideología también conservadora, pero crítico con la corrupción del país y menos hostil con la Unión Europea y con Ucrania. A la espera de resultados podemos ya hablar de un récord de participación. Nuestra enviada especial a Budapest, Erika Olavarría, nos amplía. Sin ir más lejos, recordemos que hasta hace 2 años Peter Magyar formaba parte del partido de Viktor Orbán también y se ha convertido en su principal enemigo. Él es conservador, recordemos, es eurodiputado y pertenece al grupo del Partido Popular en Europa, es alguien de centro derecha y por lo mismo, por ejemplo, en temas migratorios es bastante conservador, está por los controles migratorios. Además, este país sufrió mucho con la crisis del año 2015, también con respecto a Europa, no ha querido mojar
mojarse, por decirlo de alguna manera. Él ha dicho que está por una adhesión, pero lenta, no rápida, y también se ha mostrado a veces en contra de enviar armas a Ucrania. Él lo que ha hecho es que se ha centrado sobre todo en los problemas internos, en la economía que preocupa mucho a la población. Los precios han aumentado mucho desde el año 2020, sobre todo después de lo que fue la pandemia del COVID, también en lo que es la salud, la educación. Los jóvenes se quejan mucho de eso. Él ha tratado de dar énfasis a eso en su campaña y a la lucha, obviamente, contra la corrupción de Víctor Orbán y su sistema oligárquico. En cambio, Víctor Orbán ha hecho campaña más en los temas internacionales, en esa férrea oposición que tiene a la Unión Europea. Hoy, incluso cuando votó, él dijo que él estaba por una Europa de las naciones y que estaba contra los globalistas. También, recordemos, ha recibido el apoyo de los Estados Unidos. Vino acá el vicepresidente de los Estados Unidos y también el jefe de la diplomacia americana, Marco Rubio, estuvieron aquí dándole su apoyo, mostrando cómo él es importante, ya que, recordemos, aquí, gracias a Víctor Orbán, se encuentra el laboratorio de la extrema derecha europea que sigue justamente los pasos del movimiento MAGA, y obviamente también su campaña en contra de Ucrania, diciendo que si Magyar gana va a llevar a este país a la guerra. Recordemos, utilizó mucha inteligencia artificial durante esta campaña. Hay una propaganda que ha dado la vuelta al mundo que muestra a una niña llorando porque su padre parte a la guerra. El miedo justamente es el que ha utilizado él como herramienta en esta campaña. La chica corresponsal de France 24 que ha hablado allí desde Budapest ha utilizado la palabra enemigos. Me parece un poquito exagerado, antes muy exagerado. No creo que sea para nada enemigo. Opositor, adversario político, podríamos decirlo, su principal adversario político. Enemigo no, usó mal ese término. No, en lo más mínimo no creo. Pero bueno, del resto todo bien. Lo que ha dicho, pues ha resumido perfectamente lo que está sucediendo allí. Récord de participación en las urnas, tal cual como se ha visto. Y aquí tenemos imágenes mientras les voy hablando, que les voy presentando de cómo Víctor Orbán va a votar, y lo mismo su opositor Peter Magyar. Entonces, bueno, mientras vemos las imágenes, les comento, esta votación, estas elecciones parlamentarias de Hungría han concluido con el cierre de los centros de votación a las 5 de la tarde, hora local. 7 de la noche sería, bueno, entre 5 y 7, porque de todas maneras la Oficina Nacional Electoral de dicho país anunció que los ciudadanos que aún estuviesen en la fila en esa hora tendrían la oportunidad de continuar en la fila y emitir su voto. No importa que se haya cerrado la puerta externamente, ellos pueden seguir votando. El departamento indicó que no hay un umbral mínimo de participación para las elecciones en Hungría, por lo que los resultados son válidos desde el inicio. Asimismo, la participación alcanzó, tal cual como dijo la chica corresponsal de France 24, que ustedes acabaron de escuchar, de un 77,80%. A las 6:30 de la tarde, o 2 sería, bueno, 6:30, sí, hora local. Es que hay una diferencia entre América y Europa y otras partes del mundo, ¿no? Bueno, la más alta de la historia es esta afluencia del 77,80%, superando en más de 8 puntos porcentuales a la del 2022. Ahora iniciará la revisión de protocolos, el conteo de sufragios, dicen pues ellos, eventuales oposiciones, protestas, contestaciones que pudiesen eventualmente haber, etcétera, etcétera. Y la entidad electoral había ya prometido inicialmente difundir los primeros resultados preliminares el mismo día de hoy, ¿verdad? Autorizando la divulgación de estos resultados. Así que ha sido bastante rápido, bastante rápido. Observemos antes que nada, miren allí cómo está votando, pues, Víctor Orbán y su contrincante. Podemos citar también diversos aspectos de este sufragio, pues de que Orbán era el candidato respaldado por Estados Unidos y por Donald Trump, es innegable.
innegable, porque Orbán estuvo siempre partidario de Donald Trump, incluso desde la campaña política de Donald Trump. Fue uno de los pocos que se atrevió públicamente a hablar bien de Trump. Ustedes recordarán que todos mantenían distancias como si fuese un apestado Trump, ¿no? El loco que iba a llegar ahí a la Casa Blanca. Siempre le tenían hasta pánico que llegue, ¿no? ¿Verdad? Pero él fue uno de los pocos que no, que desde el principio estuvo manifestando su partidismo, así que entonces obviamente Trump eso lo ha considerado y lo tiene como su pupilo, su defendido, su predilecto en Europa. Orbán también, recordemos, llevaba hasta ahora 16 años en el poder y ha sido un político que ha sabido manejar bien los hilos, ha mantenido buenas relaciones, sea con Estados Unidos, sea con otros países como Rusia. Sí, claro, buenas relaciones con Rusia, con Vladimir Putin, también con Estados Unidos, con Donald Trump, incluso con Xi Jinping de la China, con diversos importantes mandatarios del mundo. Con los únicos con los que ha tenido fricciones es con Zelensky y los ucranianos en general, irritados porque él no les ha apoyado como ellos hubiesen querido, y también con algunos personajes de la Unión Europea que son todos pues completamente cegados por una especie de animadversión contra Rusia, pues y no hacen otra cosa que ponerle sanciones y Erdogan les ha estado poniendo obstáculos, ¿no? Obstáculos y se ha negado en participar en esta carrera armamentista por armar a Ucrania. Él ha estado buscando otras alternativas diplomáticas y pues entonces tiene fricciones con estos personajes como Ursula von der Leyen, por ejemplo, bueno, y tantos otros más que no, como se dice en América Latina, no lo tragan, no lo tragan, pero en cambio Donald Trump sí lo traga mucho. Entonces está arrimado a buen árbol porque está bien con Donald Trump y está bien con Putin, está bien con todos, salvo que con estos líderes de la Unión Europea y Zelensky y la Ucrania. Con el resto está súper bien él, buenas relaciones. Entonces allí tenemos esto, le he puesto estas imágenes y por otro lado Mayar era el candidato favorito apoyado por la Unión Europea, obviamente. Incluso públicamente lo ha dicho hasta Zelensky, que no ve la hora de que sea derrotado Orbán. Él piensa, pues no, de que este candidato Mayar va a apoyarlo a él, pero no está dicho, porque no es que tan abiertamente lo haya dicho Mayar tampoco, que él se va a lanzar a la guerra, no, no es que lo ha dicho así. Un poco más abierto está así, pero no tanto. En todo caso, él es el candidato apoyado por la Unión Europea y en cambio Orbán era el candidato apoyado por Donald Trump. Así estaban las cosas, mis estimados. Y obviamente pues han festejado en Bruselas, han festejado en Europa. Ahí ven la foto de Ursula von der Leyen, henchida de felicidad, incluso ella ya sacó una publicación felicitando, llena de alegría, porque pues sin lugar a dudas ha ganado ya este candidato del rival Mayar, le ha ganado, ha sido derrotado Orbán, mis estimadísimos amigos, ha sido derrotado, claro que sí, y exultan en la Unión Europea. Cambio histórico en Hungría. Después de 16 años al poder, Viktor Orbán perdió las elecciones. El líder de la oposición, Peter Medgyessy, del partido Tisza, conservador de centro derecha, será elegido primer ministro. ¿Quién es Peter Magyar y qué representa? Pues Peter Magyar, líder del partido de oposición húngaro Tisza, ha emergido rápidamente como el desafiante más serio del primer ministro Orbán en más de una década, un ex-sider, si lo podemos llamar así, dentro del establishment político húngaro. Magyar se ha reposicionado como una figura reformista, haciendo campaña sobre la lucha contra la corrupción, como le habíamos oído a la corresponsal de France 24, y tantas otras cosas más. También ha declarado su favoritismo a consolidarse con la Unión Europea, sí, ¿verdad? Su ascenso refleja la creciente insatisfacción pública con la parte que gobierna hasta ahora, la situación económica, el creciente aislamiento del país en la escena europea, no mundial, no, europea. Eso, ya les comenté. En Europa es que tiene fricciones, el resto del mundo no.
Obviamente en la Unión Europea celebran, como les dije, Pedro Sánchez de España, von der Leyen, Macron, Merz, entre otros, celebran la victoria de Magyar. Hungría ha elegido Europa, dicen ellos, claro. La presidenta de la Comisión Europea y varios líderes europeos valoraron los resultados electorales que suponen el fin de la era de Viktor Orbán y el ultranacionalista con ideas anti-europeístas. Ellos dicen así, ellos lo llamaban el gran boicoteador de Europa, junto con Donald Trump, los dos grandes boicoteadores de Europa. Sí, bueno, entonces aquí tenemos la gran fiesta de este nuevo personaje que sale a la luz de la política europea y del mundo. Confirmado entonces Magyar, el nuevo presidente de la Hungría. Y ya Viktor Orbán, ha reconocido su derrota públicamente. Sí, aquí les tengo incluso imágenes de cómo salió al escenario, tomó la palabra, felicitando incluso muy caballerosamente a su adversario, el partido político, pues ellos pasan a la oposición ahora. Entonces brevemente se los pongo porque en tanto es un video sacado que le saqué recientemente de allí sin subtítulo en español, pero está él hablando, dando las gracias y reconociendo pues la victoria de su oponente. Jó estét kívánok mindenkinek, kedves barátaim! A választási eredmény, bár még nem teljes, de... Peter Magyar, o Magyar, nuevo presidente de Hungría, electo y confirmado, mis estimados. Y pues veamos cómo están las cosas en el Perú, veamos. Les había dicho de que estaban en el conteo mientras he finalizado este video. Estaba en espera a ver qué sucedía y sí que hay noticias interesantes en realidad en el Perú. Veamos un momentito, igual como dicen antes con Hungría, veamos qué nos dice una red, una cadena internacional de noticias, en este caso la CNN en español. Veamos qué nos dice su corresponsal o su delegada allá en la ciudad de Lima. Los peruanos han iniciado ya la votación más compleja de su historia, y esto según lo han dicho las propias autoridades electorales. Pero no solamente eso, sino que también se enfrentan a la cédula más compleja y más larga también de su historia, con más de 40 centímetros tanto de largo como de ancho. Pero no solamente eso, son 5 votaciones diferentes las que tienen que realizar. La primera, por el presidente y el vicepresidente, tienen que elegir a una autoridad. La segunda, para elegir a una autoridad de la Cámara de Diputados. La tercera y cuarta, para elegir a los senadores. Y la quinta y última, para elegir a la autoridad del Parlamento andino. Algunos datos adicionales más. El primero es que en esta elección los peruanos van a volver a elegir tanto a diputados como senadores, es decir, el Perú después de más de 30 años va a volver a la bicameralidad. Y otro dato importante e interesante es que el propio presidente de la OMPE, el señor Piero Corvetto, dijo hace pocos días que esta elección se desarrolla en un contexto de desconfianza donde las propias autoridades electorales son cuestionadas. Y por ello, aproximadamente 500 toneladas de papel, es decir, los votos emitidos, van a ser guardados en locales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recordemos también que esta elección se da en medio de una crisis de inestabilidad política que ha llevado a Perú a tener 8 presidentes desde el 2016. Esto por presuntas denuncias de corrupción y además constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y por eso las preferencias no solamente se dividen entre izquierda y derecha, sino también entre aquellos partidos que están hoy en el Congreso y aquellos nuevos partidos que acusan a los primeros de haber generado esta crisis de inestabilidad. Les tengo algunas noticias con respecto al Perú, mis estimados amigos. Y sí, hay novedades insólitas, a decir verdad. En cuanto a las elecciones en sí mismo, a los resultados y a lo que se ha dado al evento, parecería que Keiko Fujimori pasará a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del Perú.
Esto es lo concreto, lo único que se les puede manifestar, lo que les puedo yo transmitir según todos los comunicados que estoy leyendo. Parece que pasa Keiko Fujimori a la segunda vuelta, pero eso es todo. Pues increíblemente, pues les comento que se extiende la votación a un segundo día, la extensión de la jornada electoral al lunes por problemas en más de 200 mesas, que retrasa la definición del segundo puesto. Entonces yo aquí les comento, aseguro que estoy viendo tantos y tantos comunicados que están saliendo internacionales con respecto a esta situación y que son bastante, digamos, sorprendentes, ¿no? Como se esperaba, como se sospechaba y como se temía, pues sí, esperando de que no hubiese ocurrido, pero en realidad así ha sido, el noveno presidente del Perú en una década es todavía una incógnita que tardará en despejarse. Y no solo por lo ajustado de los resultados de la primera vuelta celebrada este domingo, sino porque las elecciones continuarán, como les he dicho, este día lunes, en un hecho inédito, debemos decirlo. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, ha extendido la jornada electoral debido a los inconvenientes en la instalación de más de 200 mesas en Lima y en 2 circunscripciones del extranjero. Eso no lo sé en dónde será, en qué parte del mundo, pues veremos, ¿no? El extranjero dice. Así, los 63.300 peruanos que no pudieron votar este domingo podrán hacerlo a primera hora del lunes. Las autoridades electorales han exhortado a que no se difundan encuestas del conteo rápido o de otro tipo para no influir en los electores. La orden, pero no obstante, llegó luego de que hace rato ya hubieron las noticias que volaron como la pólvora a boca de urna, si lo podemos llamar así, de las encuestadoras Ipsos, aquí me he escrito los nombres, Ipsos y Datum, que ubicaron ya a primeras horas de la noche a Keiko Fujimori de Fuerza Popular en primer lugar con el 16,5% de los sufragios. La incógnita estriba en conocer quién será su rival en la segunda vuelta del 7 de junio próximo, dado el empate técnico entre los 4 candidatos que siguen en las preferencias. Ipsos ubica a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en el segundo lugar con 12,1%, escoltado de cerca por Ricardo Belmonte de Cívico Obras con 11,8%, Rafael López Aliaga de Renovación Popular con el 11% y Jorge Nieto, Buen Gobierno, con el 10,7%. Todos estos datos, seguramente quienes no son peruanos no conocerán. Yo personalmente, que no soy del Perú, pues no los conozco, a estas personas no las conozco, de verdad, sí, como estoy cogiendo al vuelo todos los comunicados que he podido, no tengo el tiempo necesario de profundizar sobre cada uno de ellos, pero quienes son peruanos que están escuchando lo que les digo saben quiénes son. Keiko Fujimori, sí, les he puesto hasta la fotografía de ella aquí, quizás se sabe quién es, pues no, la hija del famoso expresidente del Perú, Fujimori. Pero bueno, los peruanos, estos datos seguramente puede ser que a ellos les sirvan. A quienes no son del Perú, no somos del Perú, lo importantísimo prácticamente es saber quién pasa a la segunda vuelta, y es Keiko Fujimori. Nos queda, pues, en el mundo saber simplemente quién irá a acompañarla en esa segunda vuelta. Y pues agregando de los comentarios, pues se dice de que hacía tiempo que un flash electoral no era tomado con tanta cautela. Lógicamente no hubieron festejos de ninguna naturaleza, ¿no? Era predecible por la dispersión del voto. 35 candidatos a la presidencia. E incluso estoy leyendo quien comenta que dice que la papeleta de votación resultó del tamaño de un televisor de 32 pulgadas. Imagínense. Lamentablemente, amigos estimados, Perú padece, por lo visto, un ciclo crónico de inestabilidad desde el año 2016. Desde entonces, ningún presidente ha concluido su mandato y sus relevos han sido vicepresidentes que pues no han tenido el peso político necesario y miembros del Parlamento, también, por lo visto, bastante cuestionados.
Bueno, las mesas cerradas, la jornada arrancó con sobresaltos en Lima, la capital, donde más de 2.110 mesas, estoy leyendo, de votación no habían sido instaladas por problemas en el reparto del material para votar, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Keiko Fujimori, esto es en concreto, el resumen, es la única aspirante que parece tener asegurado su pase a la segunda vuelta. No sé si notan la diferencia de la organización entre Hungría y Perú. Bueno, en Hungría todo marchó de mil maravillas, pues, y la información se tuvo, pero velocísimo. Ya se sabía quién era el ganador y todo esto, pues, ¿no? Claro, bueno, hay una pequeña diferencia que en Hungría habían solo 2 candidatos, no, acá sí había esta papeleta del tamaño de un televisor, sí, era mucho más confusa la cosa. Pero de todas maneras se extiende hasta el lunes y problemas y cuestionamientos y situaciones. Sí, se nota pues la diferencia, fíjense, ¿no? Es una observación, nada más. Crítica constructiva, por favor, nada de tomarlo a mal lo que estoy diciendo, pero digno de acotar y de observar. Esperemos pues lo mejor, vamos a ver qué sucede, qué pasa y ojalá que después no hayan impugnaciones ulteriores y situaciones, acusaciones de fraude y estas cosas que siempre suceden, ustedes saben, en nuestros países. Veamos, estaremos a ver, queridos amigos, eso es todo lo que les puedo informar. Acá en Europa, desde donde yo estoy, ya es lunes 13 de abril, ya, así que me despido, mis queridos amigos, a todos quienes están en América, a quienes están acá en Europa y en todas partes del mundo. Y seguiremos a la expectativa de las noticias y de las novedades. Les saludo con mucha cordialidad a todos. Un gran abrazo y hasta la próxima.